Entonces, ya hemos hablado acerca de hidrometalurgia y pirometalurgia para poder tratar la energía, pero hoy el día de hoy yo voy a hablar acerca de la biolixiviación de la energía, en la que he trabajado en Newmont Mining ya por 3 años. Y me gustaría discutir aquí los resultados. Seguimos en la planta piloto, que creo que es la primera que se ha hecho a escala industrial para poder tener ese tipo de lixiviación, biolixiviación, pilas. Hablaremos de esto ahora, tendremos un resumen del proyecto. Voy a introducir los principios de la biolixiviación brevemente, vamos a ver las muestras y los ensayos y los resultados, y al final hablaremos también de la planta demo. Aquí está el área de la mina Yanacocha en Perú, que está cerca de Cajamarca. Yanacocha tenía este proyecto con mineralización de sulfuros de cobre justamente en los depósitos auríferos. Ahí tenemos una cantidad de óxido que se puede tener una recuperación que puede ser bastante rápida en cinética. Debería ser Newmont realmente. Newmont encontró este yacimiento de cobre en el Tajo y trataron de recuperar justamente estos sulfuros de cobre de baja ley. Entonces, ahí tenemos energita, pirita, cobelita y también calcosita. En la litología es bastante compleja. Vamos a ver intrusivos y también cuerpos brechados. Además, de alteración tenemos sílice y también tenemos cuarzo y también pirofilita, diáspora y alunita. También veremos que hay eventos multiintrusivos y de cuerpos brechados, lo que justamente crea la mineralización de cobre, de plata y de oro en el yacimiento. Además, emisión de cobre con argílica, especialmente profilita. La distribución de los minerales, como pueden ver aquí, hay bastante calcosita que está bastante cerca de la superficie, pero en la parte más profunda tendremos cobelita, como se ve aquí en la zona de color celeste, está la cobelita y además tenemos bastante energía en los minerales. Y aquí he puesto algunas de las imágenes de la cobelita y la energía también. El recurso contiene aproximadamente 2 billones de libras de cobre y 5 más millones de onzas de oro. Pero la ley del cobre es baja, 1.1% más o menos, mientras que la ley de oro no es ni siquiera 1 parte por millón. Entonces necesitamos una tecnología para poder recuperar justamente estos minerales de baja ley, lo cual es esencial para poder expandir la operación en Yanacocha. Así que, por tanto, intentamos desarrollar una tecnología que en realidad ya ha comenzado ya como un área de investigación en el site y ya ahora se ha puesto también en los estándares de tecnología de Temor para poder desarrollar ya un programa completo. Aquí pueden ver brevemente el principio de la bioxidación o biolixiviación. Como pueden ver, aquí está el mecanismo que puede ser directo o indirecto, pero es fácil de comprender, creo yo, y también de explicar para que vean qué es lo que está pasando en los microorganismos en este sistema. Primero, los mecanismos de tiosulfatos. Aquí se va a disolver con férricos y luego esto se degenera en ferroso y los microorganismos se encargan justamente de oxidar el ferro y convertirlo nuevamente en férrico, y el férrico se utiliza para disolver el metal. El metal, en este caso, se forma la solución y el hierro y el oxígeno van a formar el biosulfato poliolutano para poder crear finalmente un sulfuro. Este de acá no tiene el rol principal para resolver el metal, porque aquí el metal que tenemos es pirita y el molibdeno y también
que no son solubles en ácidos. Pero por otro lado, también tenemos el mecanismo polisulfuro con una diferencia en este caso, que al final de este paso, el sulfuro y el protón va a regresar aquí para disolver los metales, los sulfuros, los metal sulfuros, que también van a ser disueltos por el férrico, oxidados por las formas ferrosas, por la actividad microbial, y así los metales disolverán el ácido generados en el sistema. En este caso tenemos cobre, zinc y también arsenopirita. Aquí pueden ver algunas de las imágenes microscópicas de las bacterias que son utilizadas. Estas son los mesófilos, que así los llamamos, que pueden sobrevivir a temperaturas de 40 a 45, algunas otras llegan a 30 a 35 grados Celsius, y tienen un alto rango de EH en oxidación de pirita. Son muy buenos para oxidación de pirita, por tanto, y también de arsenopirita. A temperatura ambiente o hasta 35 grados centígrados es fácil disolver la pirita. Si se trata de oro que está atrapado en la matriz de la pirita, estos mesófilos se pueden utilizar para poder liberar el mineral. Aquí podemos ver la imagen de arquía, que puede sobrevivir hasta 80 grados Celsius y que tiene un bajo rango de EH comparado con los mesófilos. Y también oxida la pirita, pero no de manera agresiva, como el mesófilo. O sea que también puede disolver la calcopirita, por ejemplo. Pero es bueno para, por ejemplo, tener un efecto refractario en la calcopirita. Aquí pueden observar la biolixiviación de los minerales de energía. La mineralogía de cobre en Yanacocha contiene energía y cobalita primaria, y que no se disuelve en ácido o mesófilos. Y también tenemos un alto contenido de pirita, que creo que está en promedio de 10% o hasta más. Y ese es el factor esencial para poder justamente ver ese depósito. En cuanto a los minerales, el grado de refracción tiene esta secuencia. La calcopirita es fácil, la cobalita es difícil, y la calcopirita y la energía, que es la más difícil, del sulfuro de cobre. La activación o la energía de activación o la energía es bastante alta, así que necesitamos mucho calor para poder superar la activación. El calor viene de la pirita. Así que como el 10%, si tenemos 10% de pirita o más, se va a generar suficiente calor. Así que tenemos que utilizar la mezcla de los mesófilos y de arquía a etapas iniciales para que los mesófilos estén activos y oxiden la pirita, y así generen suficiente calor para poder mover las condiciones de las condiciones medrofílicas a otras termofílicas de 60 a 65 grados Celsius. Hay algunas operaciones en Chile en las que trataron de utilizar termofilita extrema para poder lixiviar calcopirita o cobalita primaria, pero no tuvo éxito porque su pirita, su contenido es solamente de 2-3%, y cuando hay mucha altura, como 4.000 metros, en realidad ya es bastante frío el ambiente y el oxígeno ni siquiera es suficiente, solo 85% o algo así, por encima del nivel del mar. Entonces, en este caso, la clave del proceso entonces será la cantidad o el contenido de pirita. En esta tabla
que es bastante complicada. Me gustaría mencionar la parte de las muestras. Hemos dividido aquí las muestras en tres categorías. La primera por contenido de sulfuro, la otra de 3 a 8%, la última más de 8% poco contenido y el otro de alto contenido de azufre. Además, en este otro eje podemos ver también la alteración sílica masiva y también tenemos la parte de la zona de alunita y también la de diáspora y la profilita. Aquí tenemos la calcosita con un composito rico y también tenemos otro rico en cobalita y otro rico en hierro. Así que con eso estamos cubriendo la mayoría de escenarios que podríamos tener en este sitio. Aquí podemos ver el análisis químico que ha sido resultado de dichas muestras. En el caso de la plata, de más o menos 100 partes por millón. Aquí tenemos de oro, casi 1 parte por millón. Arsénico, casi 5.000 ppm. Mientras que en el caso del azufre estamos en 10.8%, hasta 10.8%. Y también hierro en la pirita. En el análisis de cobre, el más bajo, hay otro también que es bajo en ley, pero en esta prueba que se hizo, tenemos uno que tiene hasta 4.000 ppm de cobre y hay otros bien altos que tienen hasta 50.000. Mientras que el cobre soluble en ácido tenemos 5% de ácido sulfúrico, soluble 1.7% hasta 21.6%, lo que quiere decir que no hay mucho cobre soluble en ácido en este yacimiento, mientras que el cobre soluble en cianuro estamos en un rango de 33.6% a 88%. Inclusive en altas concentraciones de cianuro soluble, parte del mineral no se pudo sacar más de 30%. Y la recuperación alta llegaba hasta 88%, pero el promedio estaba solamente en 50, 60%. Y el otro método de ensayo ha sido el QLT, que es el de lixiviación rápida, utilizando 100 gramos de ácido sulfúrico y 5 gramos de hierro férrico. Y aquí tendríamos un resultado de 2 hasta 46%. En el caso de óxido de cobre, la lixiviación de pilas con oxidación, en esos casos las empresas sé que utilizaron estos QLTs como indicadores para ver una recuperación realista de cobre fuera del mineral, pero este número también inclusive es bastante bajo, mientras que el cobre soluble de cianuro, soluble en cianuro, según los consultores, dijeron que el 88% podría ser el número más alto que podríamos lograr a nivel de laboratorio con la lixiviación en columna, porque tenemos una alta concentración de cianuro. El cianuro puede resolver la mayor parte del cobre, pero no a llegar al 100%. Nos dijeron, sin embargo, que el 88% era quizás el número más alto que podríamos tener en recuperación, pero las muestras reales del laboratorio muestran inclusive resultados más altos. Aquí podemos ver la mineralogía en algunas imágenes. Esta de acá, por ejemplo, en color claro es la pirita. Y aquí podemos ver un poco de azul isotrópico, que sería la calcosita. Y aquí podemos ver al lado de la calcosita, pero la calcosita en esta zona es amorfa. Así que en este caso era difícil detectar la pirita o la calcosita o la cobalita o algo más. Así que hicimos un MLA para encontrar la calcosita. Siempre pasa la cobalita, la energita. A veces este tipo de elementos son amorfos, son de etapa amorfa y por tanto el LCD no nos indica su presencia en la mineralogía del yacimiento y se pasa mucho tiempo y se gastan muchos esfuerzos en pasar ese tipo de exámenes para poder identificar la mineralogía de la muestra.
Y aquí pueden ver el resumen de los 20 compósitos. No vamos a leer todo, pero pueden ver aquí que el porcentaje de calcosita, cobalita y energita está en 10 muestras de las 20 analizadas, contienen una alta cantidad de energita. Entonces, aquí tenemos los procedimientos de biolixiviación que utilizamos en el laboratorio, que se pueden dividir en dos métodos. Uno que sería la biolixiviación estándar y la otra es biolixiviación por columnas. En la biolixiviación estándar utilizamos muestras molidas finas con 75 micrones con 1.2 litros de solución MKM en 100 milímetros de microbos. Este volumen total se va a utilizar en un inicio solamente 100 mililitros, que no es ni 10% de las bacterias. Y luego vamos a trabajar a 65%, mientras que la bioelección en columnas se utiliza 50 kilos de muestras chancadas a una granulometría de 3/4 de pulgada en una columna con un diámetro de 8 pulgadas. Aquí los microbios no tienen una cura de ácido. Ese tipo de curado de ácido se usa en las etapas iniciales, pero aquí no, en la mayoría de los casos se ha hecho se bajaba mucho el pH cuando usábamos ácido de curado, porque en ese caso los microbios no tenían una buena reacción, por tanto no hicimos ácido curado. En cuanto a utilización de MKM, en vez de ácido de curado, lo que hicimos fue hacer la solución, la utilizamos por un par de días en la columna para poder dar los nutrientes y el control de pH. Además, agregamos férrico e inoculum, para poder hacer un reciclaje de la solución en el sistema. Inicialmente, por 4 o 5 meses solamente, y durante 1 o 2 veces al mes hicimos esta prueba, pero a la larga, dentro de la columna se hizo una microaclimatación que pudimos, de tal forma que podemos hacer hasta 2 veces a la semana este tipo de remoción de cobre o extracción de cobre. Aquí tenemos el tanque con los resultados de la biolixiviación estándar a 30 grados centígrados. Pueden ver que hay una alta cantidad de calcosita en el mineral. Aquí está la de 15. Pueden ver que hay alto contenido de recuperación de cobre. La oxidación de sulfuro también bastante alta, a 30 grados centígrados, porque los mesófilos lo que les gusta mucho es la pirita y los disuelven y también los oxidan. Si lo comparamos con 65 grados centígrados ahora, en el caso de Arquía, la mayor parte de la recuperación de cobre se encuentra por encima de 80 o hasta 90. Hay un problema en una muestra aquí, pero el promedio pueden ver que es casi 90%. Y también aquí la oxidación del sulfuro es relativamente mucho más baja y es uniforme también, porque la Arquía inicia en este caso la oxidación de pirita y luego creemos que se da una transición de la oxidación de pirita al sulfuro con energía y oxidación. Y de esa forma pudimos mantener la oxidación baja en sulfuros. Aquí tenemos también la biolixiviación y aquí pueden observar la biolixiviación en columnas con sus resultados a temperatura ambiente 30 grados centígrados. En el tanque de agitación en temperatura ambiente pueden ver aquí que tenemos una alta recuperación de oro en la columna de hasta 90%, 80%, y los que tenían alta cantidad de energía, vemos que tenemos una baja una baja extracción de cobre. Los mismos resultados o similares podemos ver a la derecha. Y
En resumen, la biolixiviación por columnas a 30 grados centígrados se ve aquí. Pueden ver que es similar al tanque de agitación, porque aquí tenemos en algunos compósitos, o compartimentos, perdón, el cobre, mientras que en otros la oxidación es más alta, mientras que en otros es bastante baja. Porque en realidad no hubo gran diferencia en algunos casos. Cuando se utiliza una cantidad extrema de termófilos a alta temperatura, los resultados son completamente diferentes. Aquí ningún compósito muestra por debajo del 20% ninguna recuperación de cobre. Todo está en 90%, acercándose al 100%. Y aquí pueden ver el resumen, donde la mayor parte de la recuperación de cobre es bastante alta. Y alguna parte de la oxidación en este caso es bastante alta, más alta que en otros casos, porque hemos hecho esta operación con columnas por más de 2 años para ver justamente la concentración de ácido y la de hierro, pero en un tiempo razonable de oxidación fuimos capaces de mantener la oxidación de sulfuros en un nivel relativamente bajo, 40%, 50% más o menos. Y aquí pueden ver el resumen de la biolixiviación. Y aquí está el ploteo en el que vemos la columna temperatura ambiente con biolixiviación, y aquí otra con alta temperatura. Aquí tenemos el contenido de cobre, la línea azul, vemos la energía. A temperatura ambiente, a más energía, la extracción de cobre va a bajar. Pero si utilizamos arquía con termófilos extremos, vamos a poder ver que la curva es bastante mínima, pero aquí tenemos una pequeña curva, pero esencialmente es independiente de la mineralogía del cobre o de las condiciones termofílicas. La temperatura aquí también va a afectar a la parte de la calcosita a temperatura ambiente y alta temperatura. Los resultados son similares. En el caso de la cobelita, relativamente llegamos a un rango medio de extracción, más o menos 60, con los mesófilos, y alta recuperación de cobre con condiciones termofílicas. Lo mismo en energía, pero es peor inclusive en este caso, no hay ni 20% si utilizamos los mesófilos. Aquí pueden ver una comparación de lixiviación ácida y biolixiviación a temperatura ambiente y alta temperatura en biolixiviación. Pueden ver aquí la calcosita que muestra más o menos 50% de recuperación de cobre, aunque sea con lixiviación ácida, utilizando termófilos extremos. Aquí la extracción de cobre se aumenta hasta más de 90%. Los resultados se ven de manera similar con cobelita y también con energía en esos compósitos. Ya estamos tarde, así que pasemos a la siguiente parte. Voy a saltarme esta parte de la mineralogía. Y aquí pueden ver que tenemos la energía lixiviada en sulfuro de cobre. Como pueden ver, es bastante similar a lo que estuvo mostrándonos el profesor anteriormente. Aquí pueden observar la imagen. Es casi lo mismo a la imagen que ya teníamos. Aquí está el cobre. Este era en realidad un grano de cobre, y con la biolixiviación pueden ver cómo ahora la morfología está un poco más rara, con áreas de altos sulfuros, alto contenido de sulfuro, todavía quedándose en el grano de cobre. Otra cosa que también es importante es el arsénico. La extracción de arsénico y la extracción de cobre. En este depósito, la energía es la única fuente de arsénico. No hay arsenopirita, no hay otro tipo de compuestos. Sabemos que el arsénico solo viene de la energía, así que tenemos un promedio de 85% de extracción de cobre, mientras que tenemos solamente 23, 24% de extracción de arsénico.
Aquí tenemos 80% de extracción de arsénico, pero esto es simplemente un análisis inicial, pero pueden ver aquí que tenemos una extracción de arsénico nuevamente muy baja. Aquí pueden ver también un estudio de deportamiento de arsénico y en este caso, en una muestra, casi todo se encuentra en energita, en forma de energita el arsénico. Pero en esta otra muestra pueden observar que tenemos el 62% de arsénico que se encuentra en la forma de escorodita, que se formó en la columna durante el trabajo de prueba. Esta formación de escorodita en las columnas no solamente es buena para el balance hídrico, sino también no tenemos que preocuparnos ya por el arsénico, ya que sea un producto secundario o un subproducto. Así que es bastante estable ya en la pila. Lo mismo aquí en la biooxidación con sus residuos respectivos. Ya no ven que tenemos arsénico ni azufre, pero sí tendremos aquí estos resultados. Mientras que aquí no voy a leer el resumen, vamos a pasar mejor a las perspectivas industriales. Yanacocha Verde fue la mina más grande de oro en Sudamérica, pero creo que ya no lo es. En cuanto a la operación actual, tenemos la exhibición en pilas con mineral ROM. Tenemos también sulfuros de cobre en la parte baja del Tajo con alto contenido de pirita. En cuanto a la cinética de la lixiviación, sería la primera lixiviación en pilas con energita, con un nivel de activación bastante alto, así que necesitamos mucho calor. Aquí está justamente los minerales del sulfuro de cobre. Aquí pueden ver que es una calcosita, 2.8 kilocalorías por mol, pero en el caso de la energita estamos en más de 30 de kilocalorías por mol, lo cual requiere mucho calor para poder disolver el cobre de la energita. Aquí tenemos la planta piloto. Para poder proponerla, teníamos que verificar la recuperación de metal en las condiciones del sitio, la gran altitud de más de 4.000 metros y tener una gran cantidad de precipitación pluvial y la temperatura baja en el medio ambiente, significaba también poco oxígeno. Y con estas condiciones, ¿cómo es que se va a comportar o cómo es que se van a comportar los microbios con el calor? Porque ustedes en el calor puede subir también preocupaciones ambientales, cargas de resolución, balance hídrico, tratamiento de agua serán parte de esas preocupaciones. En esta planta, los requerimientos, necesitamos separar los tipos de mineral basándonos en la mineralogía de nuestro cobre y la alteración. Los tamaños de chancado, estábamos trabajando con mineral ROM y también con menos de 1.5 pulgadas en chancado secundario y terciario, menos de 0.5, con aglomeración, aglomeradores de tambor y también con apilamiento y tecnología Biotom. Aquí tenemos varios criterios. Por ejemplo, en el tonelaje, 100.000 toneladas con una recuperación esperada del 70%. Ley de cobre 0.5. Índice de aplicación 0.003 galones por minuto por pie cuadrado. Flujo de diseño 225 metros cúbicos por hora. Mientras que la ley del PLS máxima sería 0.75 galones por litro. Mientras que la duración de la prueba será de 2 años. En una planta piloto tenemos que utilizar electroganancia. Debido a la escala, la lixiviación por columna se va a hacer con extracción de solventes. Entonces, este se utilizó en las pruebas de diseño con 225 metros cúbicos por hora, hasta 2 celdas de extracción, una para stripping y una para lavado, con una rate de 1:1 y con reactivos al 10%, LIX 964N. En cuanto al diseño de electroganancia, teníamos 6 celdas con 30 y 31 ánodos y cátodos, 300. Y en los 6 pads de 100.000 toneladas tendremos también geomembrana,
aglomerado, completa de instrumentación, flujo de aire, refino, temperatura, concentración de oxígeno, todo completamente instrumentado. El diseño de aireación con 40% de oxidación de pirita, basándonos en los resultados, y también 100% de utilización de oxígeno, y también tenemos la altura considerada 4.100 metros. Se me acabó el tiempo, solamente me quedan unas diapositivas un momento. Tenemos también un balance hídrico positivo por la temporada de lluvias. En este caso tenemos que hacer una purga por descarga de 30% de la solución de lixiviación con requerimientos de tratamiento, en este caso con lo que es cal y osmosis inversa. En Yanacocha tenemos la capacidad de lidiar con esto, y también tenemos la capacidad de controlar las impurezas, como es el arsénico y otros. Y eso es todo. Y aquí tienen referencias que se han mostrado en el grupo del usuario Leaks y en IBS, y también en las conferencias de extracción por solventes, y en un documento de hidrometalurgia. Unos 30 segundos solamente para enfocarnos en el cobre. Y como dije anteriormente, o mostré anteriormente en la diapositiva, también tenemos una parte por millón de oro en este yacimiento. Así que luego de la bioxidación de cobre, hemos también hecho una lixiviación de oro utilizando en un entorno ácido. Por tanto, tenemos que elevar el pH en nuestra solución de cianuro, pero en este caso la biolixiviación del cobre puede llegar a una recuperación de hasta 80%, seguido de lixiviación de oro acídico, que sería una biocianuración de oro, que se haría utilizando, por ejemplo, aluminio 366, que son los tipos de extractores. El resultado hasta el momento es bastante promisorio y exitoso. Estamos ya construyendo la planta. Les deseo lo mejor. Con suerte vamos a poder hacer un gran trabajo.